nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te ponemos, Señor, esta tarde nuestro encuentro. Te pedimos especialmente hoy por la familia de Jessica, que su papá murió hoy. Te damos las gracias por su vida. Te pedimos que lo recibas en tus brazos, que estamos seguros de que por algo se hacen las cosas y que Él está regresando a tus brazos hoy nuevamente porque es tu voluntad. Y te pedimos por toda la familia para que sanes ese dolor, ese momento tan difícil, que acompañes a Jessica, que tiene que hacer todas las vueltas de organizar todo el tema del velorio y eso, para que le des la fuerza para poderlo hacer. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan. Ilia, ¿cómo estás? Perdona nuestras ofensas, Qué como rico también verte. nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Y a ti, mamita María, te ponemos en tus manos, Néstor, para que lo lleves directo a las manos del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los Siempre por los siglos siglos de de los los siglos. siglos. Amén. Amén. Bueno, entonces, yo no me estaban viendo, qué pena, yo estaba ahí como detrás de bambalinas. Andrés, prende tu micrófono otra vez, por favor. ¿Cómo estuvo la Semana Santa? Espero que hayan tenido una semana muy productiva desde el punto de vista espiritual. Que el Señor les haya traído su corazón y su resurrección al corazón. Que hayamos crecido en fraternidad con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con todas las personas que nos rodean, con nuestros familiares. Y que nos permita el Señor seguir creciendo en fraternidad a través de estudiar la palabra suya a través del Papa, del obispo de la iglesia, del primado que nos regaló, porque el Papa Francisco es un regalo para todos nosotros y sobre todo para la iglesia. Entonces vamos a seguir estudiando lo que estábamos viendo. La clase pasada habíamos comenzado ya el capítulo 4, ¿no es cierto? El capítulo 4 y habíamos avanzado un poco. Voy a poner aquí, perdón un segundo, a ver si este es el capítulo 4, no, ese es el tercero, el cuarto este. Ok, entonces el capítulo 4 arranca en el numeral 129. Nosotros habíamos adelantado un poquitico, creo que habíamos terminado en el 133, pero acordémonos un poco de que arrancó hablando este capítulo, ¿no? El capítulo se llama Un corazón abierto al mundo entero. Entonces, yo les decía la clase pasada que veníamos estudiando la fraternidad del Padre. El Papa Francisco nos la explicó desde el punto de vista de la relación con el otro a través de la parábola del buen samaritano, ¿no es cierto? Y entonces lo que viene haciendo el Papa es construyendo desde el punto de vista, digamos, teológico y a nivel de catequesis, un poco cómo debe ser o cómo debe evolucionar
ese tema de la fraternidad, entendida como amor, ¿no es cierto? Aquí la fraternidad no es rosca ni nada, sino como ya lo estudiamos, entendida como amor. Ya a través de cómo se proyecta socialmente, ¿no es cierto? Y entonces llegamos al momento en que él empieza a hablar un poco de cómo funciona la fraternidad a nivel de países, que es una cosa bien interesante. Yo diría que este capítulo 4 es como un tratado magistral de lo que debe ser las relaciones diplomáticas entre los países, ¿no es cierto? Es básicamente como el deber ser o qué es lo que quiere Dios a través de las relaciones diplomáticas entre los países y entendiendo los países como diferencias culturales, ¿no? Que es, digamos, como lo que el Papa nos va a exponer ahora más adelante. Entonces dice que el prójimo también es un migrante, ¿no es cierto? Eso está en el numeral 129, y que una de las cosas importantes que debemos nosotros entender es que y hoy con el tema de los migrantes lo hablábamos hace ya 15 días, que los estados no pueden desarrollar por su cuenta soluciones adecuadas a este tema de la migración. Nosotros nunca habíamos sabido que era una migración hasta el momento en que empezó, pues por el tema de Venezuela, las migraciones aquí en Colombia, ¿no es cierto? Y entonces el Papa Francisco, en el numeral 133, que fue el que estuvimos mirando, el que terminamos la clase pasada, empieza a hablar de lo que se llama las ofrendas recíprocas. Y dice que la llegada de personas diferentes, y hablando en este caso de los migrantes, son una oportunidad de enriquecimiento y de desarrollo humano integral de todos. Y el Papa dice, no se puede convertir eso, y le llama la atención a los jóvenes, porque hoy en día los jóvenes, yo no sé si esté pasando aquí, pero en otros países, en Europa, por ejemplo, hay como grupos de jóvenes que tienen xenofobia hacia los migrantes y son como una especie de Ku Klux Klan del siglo XXI, donde toman a estos pobres migrantes que son como los descartados de la sociedad y empiezan a matarlos, ¿no? Porque pues los consideran peligrosos, ¿no es cierto? Y los consideran, digamos, que están atacando su patria. Esa es como, digamos, la forma de hablar eso. Pues está pasando hoy en día mucho en Francia, ¿no es cierto? Y en algunos países, Italia, Francia, bueno, España no ha oído mucho que haya pasado ese fenómeno, pero nosotros estamos a esto de que eso empiece a pasar aquí en Colombia. Hoy en día, por diferentes razones, pues se ha armado una xenofobia contra los venezolanos, y uno de los llamados pues que yo hago es a que veamos a los venezolanos como esa persona diferente que viene llegando. Sí, con las migraciones llegan problemas, llega gente de todo, así como nosotros algunos años también migrábamos hacia Venezuela y llegaba allá de todo, o sea, llegaba gente trabajadora y también gente pilla, que lo mismo está pasando acá, pero no todo el mundo es así, la mayoría de la gente es buena, es prójimo, y con el Papa el Papa propone, pues digamos, muchas cosas. Una de esas cosas es que dice en el numeral 134, cuando se acoge de corazón a la persona diferente, se le permite seguir siendo ella misma, al tiempo que se le da la posibilidad de un nuevo desarrollo. Las culturas diversas que han gestado su riqueza a lo largo de siglos deben ser preservadas para no empobrecer este mundo. Y entonces él empieza, digamos, a partir de este numeral, a darle como un valor al encuentro con el diferente, ¿no? Y aquí el diferente no solamente es el inmigrante venezolano, que es el caso, sino cualquier persona que nosotros consideremos como diferente, ¿no es cierto? Él dice, habla ahí al final del numeral 34, que es 134, de una esclerosis cultural, ¿no? La esclerosis es cuando las venas se ponen duras y como que no hay un movimiento. Él dice que
no se puede ignorar el riesgo de terminar víctimas de una esclerosis cultural. Entonces, este tipo de personas que son, normalmente se llaman minorías, y por el hecho de llamarlas minorías, pues ahí empieza uno a discriminarlas, ¿no? Y es curioso porque hoy en día muchos de los términos que se usan, para, por ejemplo, entre los homosexuales es que somos minorías, ¿no es cierto? Y entre los indígenas también somos minorías. Y digamos que ellos no se dan cuenta, o seguramente se dan cuenta y están tratando de hacer proselitismo de esa manera. Están como estigmatizándose, ¿sí? Desde ese punto de vista y haciendo que sean diferentes, ¿sí? O sea, considerándose diferentes. Entonces el Papa dice que descubrir las riquezas de cada uno y valorar lo que nos une y ver las diferencias como oportunidades. Y eso está llamado, eso viene llamado, lo viene hablando desde el primer capítulo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablábamos que nosotros somos personas complementarias que para podernos realizar tenemos que de alguna manera vivir en comunidad, somos seres sociales y que esa socialidad y esa razón de ser de la socialidad pues nos hace relacionarnos con el otro, pero que esa relación tiene que ser una relación de amor y esa relación de amor descubrimos que yo soy pobre y el otro es rico en algo que me falta a mí, ¿no es cierto? Y viceversa, que yo soy rico y el otro es pobre, ¿sí? En algo que le falta a él y que en esa complementariedad llegamos a relacionarnos de una manera, digamos, efectiva, digámoslo así, para no hablar de amor, sino hablar de filosóficamente. Entonces, nos realizamos de una manera efectiva y al realizarnos de esa manera efectiva, pues lo que logramos es realizarnos plenamente en nuestra relación, ¿no? Entonces, hablábamos también que el otro es un espejo de mí mismo, ¿no es cierto? Yo en el otro tengo que ver el reflejo de lo que yo soy y el otro es el que me dice en realidad quién soy yo, ¿sí? Y yo le digo al otro en realidad quién es él. Entonces, una fuerte inmigración siempre termina marcando y transformando la cultura de un lugar, ¿sí? Él habla que en Argentina, por ejemplo, hubo una migración muy grande en un momento dado de gente italiana y que eso hizo que hubieran más de 200.000 judíos. En Argentina hay unas comunidades judías grandísimas. El Papa Francisco es súper amigo de varios, digamos, de varios de los dirigentes judíos de allá de Argentina. Yo no sé si ustedes han visto en un programa, que en un canal que se llama Orbe, yo no sé los que lo tengan, le pasan frecuentemente un programa donde él se sienta con un rabino, con un pastor evangélico, y él, pues que siendo obispo de Buenos Aires, a hablar sobre los problemas del país, ¿no es cierto? Es bien interesante los que quieran, los que tengan ese canal. Normalmente están las parabólicas, yo lo he visto también en Claro Video, se consigue. Bueno, no me acuerdo cómo se llama el programa, pero se los quedo debiendo para que en algún momento lo puedan ver, es bien interesante. El Papa dice ahí al final del numeral 135 que los migrantes, si se los ayuda a integrarse, oigan eso, y es una condición. Si nosotros los ayudamos y los hacemos prójimo y los ayudamos a integrarse, son una bendición, una riqueza y un nuevo don que invita a una sociedad a crecer. Es increíble cómo en la diversidad, y era lo que estábamos hablando ahorita, encontramos cosas, digamos, dones de Dios para crecer. En el numeral 136 dice que ampliando la mirada con el gran imán Ahmad al-Tayeb, recordamos que la relación entre, y esto es bien interesante, oigan esto, la relación entre Occidente y Oriente es una necesidad mutua e indiscutible. Miren, nosotros aquí, cuando nos hablan de Oriente, entonces pensamos de alguna manera pensamos en los chinos y madres esos, ¿no es cierto? O pensamos en los hindúes cochinos, ¿sí? O pensamos en los iraníes terroristas, ¿no es cierto? Y eso en realidad viene siendo como una estigmatización de lo que son esas culturas. Desafortunadamente también allá
pasan cosas complicadas, como pasan aquí en todas partes, ¿no es cierto? Pero, y de alguna manera nuestra cultura occidental los ha estigmatizado. Y a ellos les pasa algo parecido con nuestra cultura oriental, ¿no? Nos terminan llamando, diciendo pues que nosotros vivimos como en el becerro de oro, ¿no? Que dependemos principalmente del mercado y que estamos, digamos que nuestro ser depende del tener, ¿sí? Entonces, eso es muy interesante en esas dos culturas, la cultura occidental que es la de nosotros, ¿sí? Desde chiquitos nos dice, entre más tenga, más es. O sea, el ser se relaciona con el tener. Y eso viene heredado un poquito desde lo que es la filosofía aristotélica, ¿no es cierto? Aristóteles, digamos que es uno de los fundadores de esa forma de pensamiento. Pero a los orientales, o sea, ya hablemos orientales, digamos, de todos los palestinos, ¿sí? Hablemos de orientales también, la parte norte de Indoeuropa, digámoslo así, y hablemos de orientales como los hindúes y inclusive los chinos, ¿no es cierto? Tienen una forma de pensar bastante diferente. A ellos desde chiquitos los educan de una manera diferente, en la mentalidad no los educan que el ser es tener, ¿no es cierto? Sino que a ellos les inculcan de alguna manera que el ser es una persona, el ser es relación. Bueno, no voy a profundizar mucho en eso, pero es como para mostrarles a ustedes esa diferencia. Y el Papa Francisco dice lo siguiente: el Occidente podría encontrar en la civilización de Oriente, oigan esto, los remedios para algunas de sus enfermedades espirituales y religiosas causadas por la dominación del materialismo. Entonces el Papa dice, uy, nosotros necesitamos de alguna manera que nos enseñe la cultura oriental, o que nos equilibre la cultura oriental en ese afán del que el ser es el tener, ¿no es cierto? Y a continuación dice, y el Oriente, ¿sí? Que el Oriente también tiene problemas igual que nosotros, podría encontrar en la civilización de Occidente muchos elementos que pueden ayudarlo a salvarse de la debilidad, la división, el conflicto y el declive científico, técnico y cultural. Entonces miren cómo de alguna manera el Papa Francisco empieza a ver cómo nos podemos complementar entre Oriente y Occidente, ¿sí? Hoy en día, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí alguna vez me dio muy duro cuando estudié religiones en carrera de teología, porque pues para mí los musulmanes eran terribles, ¿no? Los musulmanes, y si ustedes hablan con ciertas personas también de nuestra Iglesia Católica, pues son tildados digamos, de cosas terribles, ¿no? Hasta los últimos años, digamos, los últimos 5 años, o tal vez desde el papado del Papa Francisco, él nos ha hecho entender que esa diferencia religiosa es importante. Yo he tenido la oportunidad de compartir con musulmanes de verdad aquí, comunidades musulmanas, y con personas que profesan la verdadera religión musulmana, y pues son también personas, ¿no es cierto? Condenan todo lo que hacen los musulmanes terroristas en Oriente, ¿no es cierto? Y están pensando un poquitico en eso. Y nosotros los tenemos como estigmatizados. Y la verdad, son una muy buena religión, ¿no es cierto? Es igual que la de nosotros. Y es una religión joven. Ustedes sabían que los musulmanes son una religión joven, y a ellos hoy en día, o sea, para hablar un poquitico, la historia de Mahoma, ¿sí? Ocurre cerca del año 500 después de Cristo, ¿no es cierto? Y más o menos por esa época, pues empieza a crecer, digamos, esa fe. Finalmente se consolidan como religión cerca del siglo XI, siglo X, siglo XI,
y de ahí en adelante, pues, comparado con la religión judeocristiana, que hoy en día podemos tener cerca de 3000 años, hablando un poquitico de lo que es el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Y ellos solamente llevan cerca de 1000 años, ¿sí? Apenas van a llegar al milenio. Y nosotros, cuando teníamos 1000 años de edad, nuestra religión cuando tenía 1000 años de edad, pues hizo cruzadas, hizo barbaridades terribles. Casi que éramos como los musulmanes de hoy en día, ¿no es cierto? Haciendo la guerra por todas partes. No siempre, afortunadamente Dios nos acompañó y nos hizo enderezar el camino, y hoy en día, digamos, una de las religiones consideradas como religiones de paz es el cristianismo. Pero eso no lo podíamos decir en el siglo XV, ni en el siglo octavo, noveno, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que pensar un poquitico en eso también. Y las religiones finalmente son un fenómeno cultural, que es lo que subraya aquí el Papa, y nos dice en ese fenómeno cultural cómo también podemos complementarnos culturalmente. Y eso es una belleza. Eso es muy bonito. Cuando ustedes, yo no sé si alguno ha tenido la posibilidad de compartir con personas de Oriente, con judíos o con musulmanes, es increíble cómo hay como una especie de complemento, como una especie de, como una, ¿cómo se dice eso? Como una camaradería, como una amistad, así como que sale del corazón, de esas como cuando se encuentra uno con el mejor amigo. Es chévere. Yo los invito a que si algún día tienen la posibilidad, no es tan fácil, pero de compartir con personas de Oriente, pues hay de todo también, ¿no? Pero es una experiencia chévere, sobre todo personas que sean religiosas y que tengan, digamos, un fundamento eh, importante en la religión. Ok, sigamos entonces con lo que nos dice el Papa. Entonces, nos dice que nosotros también podemos ayudarlos a ellos a volver a recuperar ese declive científico y técnico-cultural en el cual están hoy en día sumergidos, ¿no? Acuérdense que las civilizaciones del Oriente, Babilonia, en, en lo, hasta unos 500 años antes de Cristo, pues era una de las potencias mundiales, ¿no? Allá en Babilonia se creció la matemática, ¿sí? Creció la astronomía, o sea, nosotros somos herederos científicos de muchas de las cosas que se hicieron en Oriente, ¿no? También los árabes han sido unos duros matemáticos toda la vida. Y eso hoy en día, a pesar de haber tenido culturalmente esa fortaleza, hoy en día ya en Oriente, digamos que hay un declive técnico-científico. Y ese es el que, y a qué se debió? Pues a un problema cultural. Ellos ese problema cultural no lo han podido solucionar, y por eso digamos que han llegado a ciertos extremos de olvidar ese tipo de cosas, no solamente en la parte científica y matemática, digamos, ¿no es cierto? Sino también hoy en día hay un gran declive a nivel religioso en Oriente, ¿no es cierto? En Oriente, pues, por eso es que existen todas las desviaciones religiosas que hay hoy en día, ¿no es? Que yo creo también que pues tiene que ver mucho con el tema cultural. Ok, entonces, eso es más o menos lo que nos dice el Papa Francisco como para exponer el problema. Voy a pasar al numeral 137, se llama el fecundo, perdón que se me corrió, listo, el fecundo intercambio. Y él comienza diciendo, la ayuda mutua entre países en realidad termina beneficiando a todos. Un país que progresa desde su originalidad, desde su original estrato cultural, es un tesoro para toda la humanidad. Necesitamos desarrollar esa conciencia de que hoy o nos salvamos todos o no se salva nadie. Y aquí habla un poquitico de lo que yo les decía, la pobreza, la decadencia, los sufrimientos de un lugar de la tierra son un silencio calado de, son un silencioso caldo de cultivo
de problemas que finalmente afectarán a todo el planeta. Y esto sí que, ay Dios mío, esto sí que nos pega acá, ¿no es cierto? Porque si nosotros tenemos harta pobreza aquí en el país, ¿sí? Hoy en día nuestro país, a pesar de todo lo que se ha luchado, somos uno de los países más desiguales de América Latina. Hoy pasamos hace rato el 40% de pobreza y vamos que nos las pelamos hasta el 50%. Eso quiere decir que la mitad de las personas, o sea, una de cada dos, está sufriendo de pobreza. ¿Pobreza qué es? Pobreza es falta de estudio, falta de comida, falta de dignidad, ¿no es cierto?, de la persona. Y ese digamos que es la pobreza que considera pues las estadísticas internacionales, pero pues nosotros sabemos que aquí la pobreza es andar sucio, ¿no es cierto? No tener dignidad, ser analfabeta. Es increíble, en nuestro país hay mucho analfabeta hoy todavía, y no hablamos solamente del analfabetismo de leer y escribir, ¿no es cierto?, sino más bien hoy en día hay un analfabetismo tecnológico que es tremendo. Afortunadamente a los chinos les fascina el celular y hoy en día como que han salido al encuentro de eso, pero hoy en día tenemos un analfabetismo tecnológico terrible, terrible, y somos personas muy creativas, muy inteligentes. Los principales científicos del mundo hoy en día son colombianos. En estos días me enteré que en el acelerador de partículas que hay en Alemania hay más de 3 colombianos trabajando en unión con personas que están aquí en la Nacional, para que descubrieron lo último en guarachas, digamos, de las partículas. Son gente que son brillantes, son los Einstein de hoy en día, increíble, y son colombianos. Hace poquito, con la llegada a Marte de uno de los robots que mandan allá, también hay una colombiana que ha sido pues increíble, no me acuerdo cómo se llama, pero es un genio también y así, y por todo el mundo tenemos gente regada de ese estilo. Y si los que sobresalen son las personas, digamos, que tienen ese don de la inteligencia, ese don de la ciencia, ustedes no se imaginan las personas que tienen el don espiritual cómo sobresalen. Lo que pasa es que esos no los muestran tanto, ¿no? Yo no sé si vieron el séptimo día, el domingo, cuando estuvieron hablando de este sacerdote franciscano que andaba con la gente de la calle, que murió también de COVID, ¿no? Yo Sí, miraba sí, ahí y sí. decía, Dios mío, estos son los santos del siglo XXI, ¿sí? Tú sabes que Son santos del siglo XXI. Y como esos hay muchos que no conocemos. Ese yo no tenía ni idea que conocía. Perdóname. Madre, tienes que abrir el micrófono. Presiónale el espacio para hablar. Presiónale el espacio al teclado. Ah, no, se te bloqueó. Bueno, yo imagino que lo, lo que quería hacer era... Andresito, yo lo conocí ahora al inicio de la Sañero. pandemia, Sí, Frañero, hace Sañero. un año. Imagínate que yo lo conocí de pura casualidad porque estábamos buscando con mi hermana a quién ayudar, y alguien nos dijo que existía él. Y entonces toda la familia se unió para poderle ayudar o sea, a los habitantes de la calle, porque decíamos qué familias deben necesitar, o sea, la gente que estaba más necesitada y más desamparada. Y lo conocimos y tuvimos una relación muy bonita con él, hasta mis sobrinos y todo con él. Y fíjate que nos dio muy duro que se hubiera muerto, ¿no? De COVID, el Señor se lo llevó. Uh-huh. Sí, señor. Claudita, tú nos habías hablado en alguna oportunidad de Frainero, yo ¿Te me acuerdo. acuerdas? Sí, yo les dije, hace claro como que un sí. año, que yo les dije que habíamos... Nos mandaste todo lo que él hacía y nos mandaste algún Eso, libro. yo les mandé que si querían ayudar, eso, yo les mandé hace un año, correctamente. Uh-huh. Sí, sí, y así hay muchas personas, ¿no? Que nosotros no conocemos. Chévere que algún día nos contaras, María Claudia, la experiencia de él. Le buscamos un espacio para que nos cuentes, chévere, porque
Yo creo que a él Dios no se lo llevó, ¿no es cierto? Mire, Entonces, yo creo que, yo pienso que él regresó porque tenía que ir, terminó lo que Dios le había puesto a hacer acá y volvió a los brazos de su papá, allá está, ¿no es cierto? Eso es una muletilla, digamos, que yo los invito a que la borremos, ¿no es cierto? Dios no se lleva a nadie, nosotros ya tenemos marcado lo que tenemos que vivir, no porque esté predestinado, digamos, no, es que Andrés se muere el 30 de octubre del 2024, por decir algo, ¿no es cierto? Sino más bien porque de alguna manera nosotros tenemos una misión y de alguna manera no, tenemos la misión que Dios nos dio. Y el día que esa misión termina, ese día volvemos a los brazos del Padre, porque ya cumplimos, podemos decir como dijo Cristo en la cruz el Viernes Santo, ¿no? Todo está consumado. Es a lo rico poder mejor llegar a sí. ese momento, ¿no es cierto? Y Y decirle él a dejó una Dios, todo está fundación muy consumado. bonita. Eso quiere decir que la misión para la cual habíamos sido enviados de parte del Señor en este momento, la ejecutamos, ¿sí? La Ok, ejecutamos con la ok. ayuda de Él, ¿no? Porque con la ayuda de Él y con los medios de Él. Bien. Gracias por la corrección, Andresito. No, tranquila, es que eso es un cliché que tenemos. Imagínense a un niño, yo me acuerdo que el padre Humberto nos contaba, me acabo de acordar de una historia a raíz de eso, que imagínense que un niño, él tenía unos amigos y de esos amigos tenían una niña de 3 años. Era una niñita de esas que son súper habladoras. Y las niñas normalmente empiezan a hablar chiquiticas, ¿no? Y entonces ella quería mucho a su abuelito y el abuelito se murió, ¿no es cierto? Y cuando murió el abuelito, pues la mamá le dijo, no, mijita, es que vino Jesús y se llevó a tu abuelito. ¿Sí? Y entonces, claro, para la niña eso fue un trauma terrible. ¿Cómo así que Jesús, el que más me dice mi mamá que quiera, que al que le reza todos los días y va para misa todos los días, se vino a llevar a mi abuelito? Y entonces el padre Humberto era psicólogo, ¿no? Entonces lo llamaron al padre Humberto y le dijeron, no, mire, la niña desde que se murió el abuelito está rarísima. Y entonces el padre Humberto se fue para allá, para la casa como psicólogo y sacerdote, pues a ver si podía hablar con la niña. Y él cuenta que pues la vio allá sentada y ella miraba para el piso y estaba muy triste. Y entonces él logró pues como entablar conversación con ella y le dijo ella le dice, el padre Humberto como era bien opita, decía, esa era una arepita así chiquitica. Y entonces llega y le pregunta, ¿y qué te pasó? Y entonces la abuelita le dijo, estoy brava con Dios. ¿Y por qué estás brava con Dios? No, porque se llevó a mi abuelito. Y entonces imagínense, él tuvo que hacerle todo un tratamiento psicológico para explicarle que pues, ese de que Dios se lleva a las personas, pues en realidad no es así, ¿no? Es más o menos lo que yo les estaba explicando. Es difícil de entender, pero quitémonos ese cliché un poquitico de la... Cuando vean escatología conmigo van a entender exactamente por qué. Ojalá nos permita algún día el Señor hacer un curso de escatología. Ok, entonces sigamos, pero por ahora estamos con Fratelli Tutti. Entonces en el numeral 137, el Papa dice que la ayuda mutua entre países en realidad termina beneficiándonos a todos, ¿no es cierto? En el numeral 138 dice necesitamos que un ordenamiento mundial jurídico y político-económico incremente y oriente la colaboración internacional hacia el desarrollo solidario de todos los pueblos. Porque es que hoy en día, y ahí empezamos a hablar un poquitico de lo que nos hablaba Alberto al principio, que es bien polémico el tema porque pareciera que el Papa quiere romper los límites entre los países, ¿no? Pareciera que él quisiera hacer del mundo un solo gobierno, digámoslo así, ¿no es cierto? Pero eso no es lo que quiere el Papa, ¿sí? El Papa lo que dice es que
hay diferencias culturales, que las diferencias culturales son complementarias, que son importantes para que un país crezca al lado de otro, y que ese crecimiento de las diferencias culturales debe ser orientado, que es lo que está diciendo aquí, orientado por un sistema político y económico, ¿sí?, que oriente la colaboración internacional hacia el desarrollo solidario de todos los pueblos. O sea, que empecemos a ser complementarios a nivel de países. Y eso sí que es difícil porque, pues miren, nuestros hermanos venezolanos antes eran hermanos, ahora se nos volvieron enemigos, ¿no es cierto? Nuestros hermanos panameños, a partir del tema del canal de Panamá, pues ellos se volvieron los chicos ricos del barrio y entonces no nos volvieron a mirar. Y ahí empezaron todas las, digamos, en Latinoamérica, todas esas divisiones, y estamos peleando hoy en día a ver quién tiene más plata, quién logra más préstamos de los bancos internacionales, quiénes hacen más puentes, más autopistas, y considerándose mejor que los otros pueblos. Y lo que dice el Papa es que deberíamos estar buscando cómo nos complementamos, ¿no es cierto? Yo tengo muchos desiertos y el otro país tiene muchos ríos. Pues miremos a ver cómo hacemos para irrigar los desiertos del otro lado. Miremos a ver cómo los del desierto que saben vivir y cultivar y ser eficientes, cómo nos hacen crecer nuestra agricultura donde tenemos mucha agua y muchos ríos. Más o menos, esa es, digamos, la forma de pensar del Papa. Voy para el numeral 139, que se llama gratuidad que acoge. Y el Papa aquí, digamos, lo primero que arranca en el numeral 139 es denunciando un problema tremendo. Y dice así: no obstante, no quisiera limitar este planteamiento a algunas formas de utilitarismo. Existe la gratuidad, que es la capacidad de hacer algunas cosas porque sí, porque son buenas en sí mismas, sin esperar ningún resultado exitoso, sin esperar inmediatamente algo a cambio. Y aquí un poquitico, pues esto ya lo vimos nosotros, ¿no es cierto? Ya vimos vimos el tema enfocado a que de alguna manera nosotros tenemos que ser solidarios con el hermano. Esa gratuidad que vimos con el evangelio del buen samaritano. Tenemos que ser samaritanos. Ese es el tema. Pero el Papa lo enfoca acá bellamente, ese tema lo enfoca hacia la gratuidad, ¿sí? Hacia, digamos, que nosotros como personas, de alguna manera, cuando nos relacionamos, y eso nos pasa mucho por la forma de pensar occidentalizada, es que queremos buscar rédito en cualquier relación, ¿no es cierto? ¿Qué queremos hacer? Pues si yo me relaciono con otra persona, entonces yo tengo que darle algo para que la otra persona pues se sienta que yo le estoy dando. Y la otra persona me tiene que dar a mí algo, digamos, pensémoslo más desde el punto de vista material, o algo desde el punto de vista económico, que haga que nuestra relación pues sea chévere, ¿no? Somos chéveres, yo doy, tú me das, yo te doy trabajo, tú me pagas, ¿sí? Y en realidad esa relación se vuelve un negocio, que era lo que hablaba también el Papa más atrás, ¿no es cierto? ¿Se acuerda que hablamos de que las relaciones no se pueden volver negocios? Ok, el Papa entonces dice, volvamos, ¿sí? Dejemos el tema, a eso se le llama utilitarismo. ¿Utilitarismo qué es? Utilizar las cosas como si las personas fueran cosas, ¿no es cierto? O fuéramos cosas. Y eso pasa hoy en día mucho en todas las ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito de las relaciones de pareja es terrible. Uno ve muchas relaciones de pareja donde hay una relación utilitaria, donde tú me das y yo estoy contigo porque tú me das esto, ¿sí? Y yo estoy contigo porque tú me das esta otra cosa, y son cosas muy específicas. El padre Humberto me dijo alguna vez: Andrés, cuando tú sepas por qué amas a una persona, ya la dejaste de amar.
porque el amor no puede ser utilitarista. Y el Papa habla aquí de esa, digamos, de esa gratuidad, que es el amor entre países, ¿no es cierto? Y no solamente entre países, sino entre nosotros mismos, en la relación. Es hacer algunas cosas porque sí. Y yo los llamo a ustedes a preguntar, a que se pregunten, ¿ustedes alguna vez han hecho cosas porque sí? Porque quieren hacerle el bien a alguien, porque quieren de alguna manera dictar un curso de Fratelli Tutti todos los... sí, esto yo lo hago porque sí. A mí nadie me paga, además porque el Señor me llama de alguna manera a hacerlo, y además porque de alguna manera él me llama a que ustedes sean amados por Él a través de mi humilde exposición acá, y yo sea amado por Él a través de todas las preguntas, las inquietudes, las arrugadas de ceja, ¿sí? El mismo interés de estar a través de eso, el Señor también me ama. Entonces, lo llamo a que pensemos un poco qué cosas estamos haciendo gratuitamente, en esa gratuidad de que el Papa nos llama o nos subraya, hacer cosas porque sí, buenas en sí mismas, dice más adelante, sin esperar ningún resultado exitoso, sin esperar inmediatamente algo a cambio, pero eso sí, hacerlas con toda la pasión y con toda la responsabilidad, como son ustedes. Yo sé que no es fácil llegar a las 4 de la tarde y conectarse porque uno tiene 1000 cosas para hacer, ¿no? Pero uno de alguna manera se siente llamado a eso, y ahí es donde está esa persona sobrenatural del Espíritu Santo que nos llama y nos dice, a mí me empieza a timbrar a las 2 de la tarde. Andrés, acuérdate que hoy tienes clase. ¿Ya preparaste tu clase? Bueno, yo la preparo desde antes, mucho antes, pero me pasa. Me imagino que a ustedes también les dirá, ay, hoy tenemos clase de Fratelli Tutti, vamos a ver qué locura dice hoy el Papa o qué locura dice Andrés. ¿No es cierto? Y es llamado uno, pero uno es llamado y llega a este encuentro bendito, pero por puro milagro, diría yo, ¿no es cierto? Es un milagro del Espíritu Santo que nosotros nos encontremos acá, porque Él quiere. Entonces nosotros, todos, desde el profesor hasta el que viene, así sea 5 minutos, a conectarse con esta clase, pues fue llamado por el Señor, y todos estamos aquí porque Él quiso y quiere algo de nosotros. Y ese algo pues nos lo va contestando a medida que vamos reflexionando y a medida que vamos caminando alrededor de esto. Ok, entonces el Papa pues subraya ese amor, digamos, incondicional, ese que en el ámbito digamos, ya del político se llama la gratuidad. Voy para el numeral 140 y empieza diciendo, quien no vive la gratuidad fraterna convierte su existencia en un comercio ansioso. Está siempre midiendo lo que da y lo que recibe a cambio. Pues no les doy más ejemplos. Por eso el Señor decía en Mateo 7:45, y lo cita ahí el Papa, hace salir el sol sobre malos y buenos. Sí, el Papa no mira si nosotros, el Señor no mira si nosotros hicimos mal, hicimos bien, si fuimos a misa para que salga el sol, para tener el amor de los demás. No, ese regalo de Dios está para todos. Y más adelante dice, cita otra vez, otra cita que es la de Mateo 6, donde dice que cuando tú des limosna, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha, para que tu limosna quede en secreto. Todos podemos dar sin esperar algo. Lo que han recibido gratis, entreguémoslo gratis. Y eso lo dice Mateo 10:8. En el numeral 141 empieza de lo que, hablando de la verdadera calidad de los distintos países del mundo, se mide por esta capacidad de pensar, ¿no es cierto? No solo como país, sino también como familia humana. Y esto se prueba especialmente en las épocas críticas.
¿Cuál capacidad de pensar? Esa capacidad de hacer algunas cosas porque sí. Obviamente uno no puede hacer todo porque sí. Tiene que tener razones y bueno, las cosas que uno hace porque sí también tiene sus razones. Porque pues también hay que vivir y hay que de alguna manera devengar para poderse sostener. Por eso dice el Papa, hacer algunas cosas porque sí, son las que uno regala, de las que uno se desprende, ¿sí? Los nacional y eso y el Papa subraya, los países que piensan así son, digamos que son los que tienen calidad de país, porque conforman una familia humana. Oigan esto, los nacionalismos cerrados expresan en definitiva esta incapacidad de gratuidad. O sea, ¿qué es un nacionalismo cerrado? Un nacionalismo cerrado hoy en día es Venezuela. Yo creo que ellos están cerrándose allá tremendamente en sí mismos y en mirar cómo funcionan. Otros nacionalismos cerrados es los Estados Unidos. Y el Papa, digamos, denuncia aquí ese tema. Los nacionalismos cerrados expresan en definitiva esta incapacidad de gratuidad. El error de creer que pueden desarrollarse al margen de la ruina de los demás y que cerrándose al resto estarán más protegidos. Y pues eso le pasa, bueno, y eso ha pasado en la historia en muchas culturas, empezando desde los chinos que construyeron la muralla china, en teoría para defenderse, ¿sí? Pero en realidad no era para defenderse no era tanto un problema militar, sino era un problema de migración. La gente obviamente quería pasar de cierta parte de la China a otra parte porque allá había más riqueza para desarrollarse, más riqueza en las agriculturas, ¿no? También tuvimos otro gran muro que fue el muro de Berlín. Sí, el muro de Berlín, pues de alguna manera pusieron ese muro para que los comunistas no se vinieran para el lado de Europa occidental, ¿no? O para que digamos, el comunismo estuviera protegido del capitalismo alemán. De alguna manera, y pues si nos vamos al siglo XX, pues tenemos el muro que estaba construyendo. Bueno, ese muro existe hace mucho tiempo. El muro que hay entre los Estados Unidos y México, ¿no es cierto? Ese muro, uy, es un no a la pobreza tremendo. Y ese muro nos tiene que llamar la atención no solamente a nosotros, porque nosotros como colombianos de pronto estamos poniéndole muro a Venezuela. Y ya Maduro empezó a hablar que le iba a tocar construir un muro para que los guerrilleros no se le pasaran para allá. Y pues esa es la disculpa de él, pero pues al revés todos sabemos que es como para otra cosa, ¿no? Para que la gente no se le vuele, porque van a terminar volándosele todos con esa forma de... Yo creo que lo mismo le va a pasar a Bolsonaro en Brasil. Él va a terminar haciendo que la gente, y hoy en día con el tema de la pandemia están pensando en prohibir que los brasileros atraviesen las fronteras. No solamente la frontera colombiana, ya Venezuela prohibió el paso de los brasileros hacia Venezuela. Nosotros, afortunadamente por el presidente que tenemos, que yo no soy duquista, pero la verdad me parece una persona desde el punto de vista ético, pues muy correcto en eso. Y él pues dice, no, pues vacunémonos, ayudemos, ¿sí? Seamos amigos, hagamos fraternidad. Pero ya en Chile, por ejemplo, están también pensando en no dejar entrar, en levantar muros entre muchos países, ¿no? Eso es, digamos, lo que hoy nos está pasando. Nos está pasando y no nos debe pasar y denuncia el Papa. Bueno, sigamos un poquitico más adelante. Bueno, entonces voy al numeral 141. Estábamos hablando de que digamos que esa incapacidad de gratuidad es la que hace que se creen nacionalismos cerrados. Otro nacionalismo cerrado que se me olvidó mencionarles, pues que fue fatídico, fue el nacionalismo de Hitler, ¿no? Ese nacionalismo generó pues grandes cosas y todavía una cicatriz muy grande que se está cerrando culturalmente hoy en día, después de mucho tiempo. El inmigrante es visto como un usurpador que no ofrece nada.
Así se llega a pensar ingenuamente que los pobres son peligrosos o inútiles y que los poderosos, o sea nosotros, somos generosos y benefactores. Ojo, y el Papa llama la atención ahí, porque nosotros tendemos a pensar de alguna manera, y yo creo que eso nos ha pasado como persona, y personalmente a mí me ha pasado como persona, que uno llega y dice, no, pues yo estoy aquí, ese bruto, zarrapastroso, que no sabe ni leer ni escribir, ¿cómo puede decirme eso? Si yo estudié en universidad, soy ingeniero eléctrico y teólogo. No, y nosotros a veces caemos en eso, yo he caído en eso un par de veces. Y eso mismo no nos puede pasar a nivel de país, ¿no es cierto? Tenemos que buscar curarnos contra ese mal. Y hoy en día, pues, se ve, ¿no? El inmigrante es visto como peligroso. Entonces, uy, no salgamos a la calle porque nos atracan. Y los que nos atracan son venezolanos. Sí, desafortunadamente hoy la gente que aguanta más hambre en este país, pues viene de Venezuela. Que no es culpa de nosotros y que no deben atracarnos, está bien, porque están como pateando su lonchera. Pero que de esos son pocos, no son muchos. Yo estoy seguro. Y hay venezolanos buenos también. Y no podemos caer en pensar que son peligrosos o inútiles. Y que nosotros somos generosos y por ser benefactores somos, digamos que estamos en otro nivel. Siempre tenemos que pensar que nosotros fuimos hechos del barro de la tierra, del mismo barro de la tierra estamos hechos todos y que la relación con los demás tiene que partir de esa igualdad que tenemos todos los humanos. Voy entonces al numeral 142. Dice, bueno, y aquí empieza con un título bien interesante que se llama Local y Universal, porque hoy estamos en el siglo XXI, que es el siglo de los polos. Yo no sé si se han dado cuenta, ¿no es cierto? La polarización aquí y en todos los países se ha vuelto un problema terrible. Hoy en día, yo no sé, pero en los Estados Unidos hay una polarización tremenda a partir y se vio, bueno, viene viéndose hace más o menos unos 10 años, pero con el tema ahorita de la ganada de Biden, pues se partió el país en dos, ¿no es cierto? Entonces, unos los que quieren el gobierno de Trump y otros los que no quieren el gobierno de Trump. No es que quieran a Biden, ¿no? Y eso es gravísimo. Y todo un país votó masivamente por un presidente para que no le tocara a Trump. Eso fue lo que se vio más o menos en las elecciones. Y miren, y acuérdense de mí que cuando hay elecciones en Brasil, creo que es como en año y medio, la gente va a votar para que no sea Bolsonaro el que siga, no para que siga uno bueno, ¿no? Y desafortunadamente esa polarización lo que ha llevado es a que nos quitan la capacidad de libertad, nos quitan la capacidad de decidir y la capacidad de tener opciones razonables para tomar nuestras decisiones. ¿No es cierto? Eso nos lleva a eso, esa polarización. Y el Papa entonces empieza aquí a hablar de eso y él lo llama lo local y lo universal. Y entonces dice, entre la globalización y la localización también se produce una tensión. Y ojo, no es que y el Papa lo dice ahora más adelante, no es que sea mala per se la globalización, ni que sea mala per se la localización, sino que nosotros tenemos que buscar es un equilibrio entre las dos, ¿sí? Nosotros de alguna manera políticamente debemos caminar hacia ese equilibrio y tenemos que, y el Papa pues lo especifica bien interesante aquí, dice, hace falta prestar atención a lo global para no caer en una mezquindad cotidiana. Al mismo tiempo, no conviene perder la vista de lo local, ¿no es cierto?, que nos hace cambiar con los países, que nos hace caminar con los países sobre la tierra. Universalismo abstracto es digamos, lo que se llama la globalización, y ermitaños localistas
el otro extremo. Y eso, digamos que también se refleja, bueno, el Papa lo habla acá políticamente y más adelante lo vamos a desenrollar la pita desde el punto de vista social. Hay que mirar lo global que nos rescata de la mezquindad casera. Fíjense, cuando nosotros nos relacionamos con el otro, cuando nos abrimos a la globalidad como país, pues de alguna manera nos podemos comparar con lo que está allá afuera y empezamos a reconocer toda la mezquindad que tendríamos adentro. Cuando la casa ya no es hogar, sino que es encierro, calabozo, ¿sí? Que es esa mezquindad casera, lo global nos va rescatando porque es como la causa final que nos atrae hacia la plenitud. Lo local. Y dice que, perdón, lo global. Simultáneamente hay que asumir con cordialidad lo local, porque tiene algo que lo global no posee. Ser levadura enriquece, poner en marcha mecanismos de subsidiariedad. Y al final termina concluyendo, dice, por lo tanto, la fraternidad universal y la amistad social dentro de cada sociedad son dos polos inseparables y coesenciales. Separarlos lleva a una deformación y a una polarización dañina, que es lo que está pasando hoy en día en este ámbito de la política en los países. Unos se creen globalistas y otros se creen localistas. Los globalistas se agarran contra los localistas y tenemos, digamos, esas peleas. Y fíjense que aquí en el país todavía estamos como empezando como el resquicio de eso. Todavía no se ha asentado como tal, pero en otros países, como por ejemplo en los Estados Unidos, el globalismo de Trump, ¿no es cierto?, está en contra del localismo de Biden. Y ese es uno de los, digamos, por poner un ejemplo, si nos vamos a Europa, pues podemos hablar del globalismo inglés, ¿no es cierto?, contra el localismo digamos, de Francia, España, Italia, y bueno, y de pronto bueno, no, Alemania está más del lado del globalismo, pero tenemos que empezar a reconocerlo, porque aquí va a llegar, ¿sí? Y yo, digamos, les pongo la pregunta en su cabeza, porque es que no lo quiero decir, porque de pronto los sesgo, pero por favor piensen esta semana quién es el globalista o cuáles son los representantes políticos del globalismo colombiano y cuáles son los representantes del localismo colombiano. Por favor, esa pregunta para que la reflexionemos y la discutamos para la próxima clase. Bueno, voy a terminar un poquitico este numeral para que quede, digamos, el concepto de globalista y localista. Entonces dice el Papa en el 143 que se intitula El sabor local. No hay apertura entre pueblos sino desde el amor a la tierra, al pueblo, a los propios rasgos culturales. O sea, ser localista es ese amor. No me encuentro con el otro si no poseo un sustrato donde estoy firme y arraigado, porque desde allí puedo acoger el don del otro y ofrecerle algo verdadero. Bueno, ahí el Papa dice, si yo no tengo clara mi localidad, si no sé dónde estoy parado, quién soy yo y para qué sirvo, ¿sí?, es muy difícil servirle al otro y entregarle algo al otro. Cada uno ama y cuida con especial responsabilidad su tierra y se preocupa por su país, y eso está bien, porque es su casa. El bien del universo requiere que cada uno proteja y ame su propia tierra, y eso está bien, o sea, ser local no está malo. Cuido y cultivo algo que poseo de manera que pueda ser un aporte al bien de todos. Entonces, digamos que ese es uno de los extremos, que estar en el extremo está mal, pero que hacer todo esto por ser local, no es, digamos que por ser definido local. Por eso les digo, pensemos quiénes son los localistas hoy en día en la política. Lo universal no debe ser el imperio homogéneo, uniforme y estandarizado de
una única forma cultural dominante. Entonces acá estamos hablando de lo contrario, el otro extremo, lo universal, que finalmente perderá los colores del poliedro y terminará en hastío. Y eso pues lo hemos vivido nosotros históricamente en varios de los países comunistas. Terminaron hastiados de ese digamos, uniformación, de ese uniformismo, y hoy en día pues hay algunos cambios, ¿no es cierto? El Papa habla ahí al final haciendo un paralelo con la Torre de Babel, que dice que la Torre de Babel, que está por allá en el capítulo 10, creo, 9-10 del Génesis, fue una tentativa engañosa que surgía del orgullo del hombre. ¿Sí? Y al final creó una unidad diferente de aquella deseada por Dios en su plan providencial para las naciones. O sea, el proyecto de Babel era el proyecto del hombre, pero sin Dios. Y por eso el hombre terminó confundiéndose. ¿Se acuerdan que el relato dice que al final nadie se entendía, se hablaban y nadie se entendían unos con otros? El Papa dice aquí en el numeral 145, siempre hay que ampliar la mirada para reconocer un bien mayor que nos beneficiará a todos. Es necesario hundir las raíces en la tierra fértil y en la historia del propio lugar, que es un don de Dios. Eso se llama localismo. No es ni la esfera global que aún anula, ni la parcialidad aislada que esteriliza. Y ese es el otro extremo. Localismo, quedarnos aquí, estamos ricos, ¿no es cierto? No, hagamos una carpita para quedarnos aquí, Señor, no volvamos a Jerusalén. Y el otro extremo es, uy, no, vámonos de acá, paseemos por todo el mundo. Ok, para que entiendan un poquitico lo que el Papa llama globalismo y localismo. Y hasta ahí entonces dejamos la clase de hoy. La próxima comenzamos con el numeral 146, en donde el Papa plantea algunas soluciones a esta polarización tan tremenda que estamos teniendo política. Y para eso sí me gustaría que ojalá todos pudieran pensar esa pregunta que yo les hago. ¿Quién hoy políticamente en Colombia representa el globalismo y quién hoy políticamente en Colombia representa el localismo? ¿Ok? Bueno, y los llamo entonces a que dialoguemos unos 10 minuticos que tenemos todavía para si tienen alguna pregunta o algún aporte. Entonces, por favor, abran sus micrófonos y ya yo me callo porque ya hablé mucho. Andrés, buenas tardes Hola, a ¿cómo estás, todos. Nelson? Qué rico que alcanzaste a llegar y todo. Sí, señor, muchas gracias por esta explicación. Un saludo para todos. Mira, escuchándote y hablando de lo local y universal, desde una perspectiva muy práctica, estaba pensando yo lo que ocurre en los edificios donde vivimos nosotros, donde muchas veces ni siquiera conocemos al vecino. Segundo, cuando se convoca a una asamblea de administración, es un dolor de cabeza para que asistan y no se tenga que postergar la asamblea, y dejamos de ver lo enriquecedor que es a veces compartir, así sea muy informalmente, con las personas del edificio. Nos enconchamos todos como que queremos, con la idea de que es mejor vivir independiente. Nos privamos y nos perdemos seguramente de oportunidades muy valiosas de compartir con otros, de poder dar algo de nosotros mismos y eventualmente estoy seguro de recibir aportes, contribuciones y en un momento dado ayudas que si no tuviéramos ese acercamiento no se darían. O sea, todo esto es para decir que desde algo tan simple como la convivencia que se da en una propiedad horizontal, existe esa mentalidad como de enconcharnos y de cerrarnos a los otros. Ese era mi comentario, Andrés. Gracias. Gracias, Nelson. Sí, sí, verdad que eso es un buen ejemplo de lo que pasa a ese nivel, ¿no es cierto? Lo que pasa a este nivel.
Y yo no sé por qué se ocultó mi cámara, pero bueno. Andresito. Bueno, no, ya sé por qué es. Pero bueno, ¿alguien más quiere hablar? Mientras Sí, Andresito, soluciono este problema. quisiera. Sigue, Carlitos. ¿Cómo está? Buenas tardes, Andrés. Felices Pascuas a todas las señoras también. Quisiera hacer unos comentarios a lo que mencionabas tú acerca de la religión cristiana, la religión musulmana. Pues tú sabes que tuve la oportunidad de poder saborear la religión musulmana por muchos años, 30 años, viviendo en Indonesia, que es el país musulmán más grande del mundo. Tenemos 220 millones de habitantes. Y lo que tú dices, las religiones todas son buenas. El Corán, la religión cristiana y todo tienen cosas extraordinarias. La gente indonesa, siendo el 99% musulmán, es una gente extraordinaria, gente muy buena. Los musulmanes genuinos es gente extraordinaria, gente servicial, gente, el caso nuestro, llegando del occidente lejano, llegando allá, gente que tiene, hay muchas cosas y muchos remedios, como tú dices, ¿no? Son culturas milenarias, pues, cierta forma, 800.000 años que tienen los musulmanes. Hoy en día, como los chinos, pues en medicina y en cosas que nos sirven mucho en el mundo occidental, hay una cantidad de cosas fabulosas, extraordinarias, que nosotros en la parte occidental podríamos utilizar y que viviendo uno allá se encontraba con esas cosas, ¿no? Cosas que podemos traer. Que medicinas que ellos utilizaban, que prácticamente acá, pues, las piedras, por ejemplo, cálculos y todo, y prácticamente con una medicina que ellos preparan, que es todo de árboles y productos naturales, pues, así que pero esos comercios, esa es una cuestión. Ya lo que es el musulmán del cercano oriente, pues ahí se han creado esas sectas. Hay una secta ahí fuertes, entonces sí, pero yo creo que esa no es la religión. Quería hacerte ese comentario. Gracias, Carlitos. Sí, tú sí que nos puedes experimentar, nos puedes pasar algo de tu experiencia sobre eso. Qué chévere. Eso es. Yo lo poquito que he podido compartir con gente que verdaderamente profesa esa religión, pues ha sido muy valioso. ¿Alguien más quiere? Yo quiero comentar una cosa muy corta, Andrés, para todos. Hay una película bien interesante turca, del nororiente turco, sobre armenios. Se llama La Promesa. Se puede ver en YouTube y se puede ver en Netflix. Y es sumamente interesante. Es a comienzos del siglo XX, sobre unas familias de Armenia, que es una parte de Turquía que es musulmana y es completamente opacada, y hay un genocidio hacia ellos. Los persiguen y los matan por ser de esa facción musulmana. Y pues puede darnos una visión interesante de cómo sufre una sociedad que es sujeta a eso, ¿no? Recientemente, pues vimos que eso sucedió en Bosnia, Herzegovina, en Serbia, ¿no? Donde se pelearon unos con otros por diferencias raciales y étnicas, de diferencias religiosas, principalmente porque son genéticamente muy parecidos, ¿no? Otro sitio donde he conocido gente que está siendo perseguida, hay una ciudad en la China que se llama Urumqi, es en el occidente, noroccidente chino, como en los Himalayas, es una gente musulmana dentro de la China. Hoy los persiguen y los están anulando completamente, ¿no? No los dejan estudiar, no los dejan migrar dentro del país, les dan muy malos trabajos si les dan trabajo, y está tristísima esa gente, ¿no?
también conocí unas personas que vivían en el norte de Irán, que eran católicos y cristianos, ¿sí? Que viven desde la época de las cruzadas en el norte de Irán, y muy fervientes, muy practicantes, y los tienen absolutamente anulados también, ¿no? Los musulmanes de Irán los por debajean y los tienen muy mal. Entonces, es interesante que no solo los nazis hicieron eso, ¿no? Lo hacen muchas sociedades y hacia todas las religiones, ¿no? Hacia los cristianos, hacia los musulmanes, hacia los judíos, hacia los diferentes, ¿no? Entonces, bueno, les recomiendo que vean esa película que es muy buena, la de La Promesa. Gracias, Alberto. La Promesa se llama, ¿no? La Promesa. Sí. Se ve en Netflix y por YouTube la buscan, La Promesa. Okay. Es hecha por turcos, por la gente de Armenia en Estados Unidos. Muy bella. Okay. Te encargo si acaso nos puedes poner el link ahí en el Yo chat. les pongo un vínculo. Que tus películas son buenísimas. Bueno, muchas gracias y felices Pascuas para todos. Bueno, yo creo que ya casi nos va a tocar terminar, entonces... Quisiera hacer un comentario sobre, claro, Carlitos. sobre la parte de la globalización y lo local, ¿no? Sí. Realmente yo creo que el mundo, ahorita a partir de los años 90, con el desarrollo prácticamente forzado. Yo creo que eso fue originado, el desarrollo de la China. Fue forjado en cierta forma por los países capitalistas, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, principalmente, en donde pues prácticamente la globalización empezó en traer una reducción de costos de producción. Tú sabes, en los años 90, pues estaba más o menos repartida la producción, tanto en la parte occidental como oriental. Había países que se especializaron en producción de cosas electrónicas y otros que se especializaban en textiles, la ruta de la seda y toda esa cuestión. Y uno llegaba allá, pues uno encontraba Singapur, Malasia, Indonesia, todos que eran productores, Colombia, se intercambiaba con esos países. De pronto empezaron a ver que la mano de obra, siendo barata allá, pues era mucho más barata en China. Y quienes llegaron, siendo capitalistas, a convencer a los chinos de formar prácticamente los imperios de producción que hay en China hoy en día. Entonces, uno veía que las grandes corporaciones de Estados Unidos, allá tienes en China, tienes inclusive es un Hollywood, donde te arman las películas y todo, y van los artistas y montan la película allá, ¿no? Uno al comienzo decía los fabricantes chinos, la calidad china, muy pobre. Hoy en día te produce China absolutamente todo, aviones, te producen los últimos carros, te produce absolutamente todo. Toda la ropa deportiva de Estados Unidos, de Nike, de las grandes marcas, están allá. Entonces, la producción que había en esos países pequeños que eran locales y tenían la mano de obra y tenían su economía local, como Indonesia, Malasia, Sri Lanka, resulta que todas esas fábricas las pasaron, creando un tremendo desempleo en estos países, lo pasaron a China. Y uno veía a todos los amigos que trabajan de diferentes países en estos países países comerciales pequeños y yéndose a China. Y hoy tenemos una globalización terrible. Y de esa globalización, los países locales, pues poco a poco nos fuimos afectando. Colombia, con la parte textil, murió porque no entró en ese juego. Con la parte
Entonces las grandes textileras que teníamos acá, pues ellos no fueron allá a intercambiar con los capitalistas globalistas y nos quedamos con esta cuestión local. Yo creo que no es cuestión realmente de gobernantes, ha sido más una cuestión política generalizada de los países occidentales, porque esta situación que vivimos en Colombia, pues la han vivido todos los países. Chile la han vivido desde México para abajo, porque allá pues, y uno ve hoy en día que la gente, hasta hoy en día, que la gente, los comerciantes de nuestros países occidentales, de Latinoamérica, van a Shanghái para comprar los grandes contenedores de ropa y lo único que llevan local es la marca de la ropa para que se la pongan y la traen como hecha en Colombia. Sí, así es. Los precios no pueden competir, ¿no? Entonces, eso mató completamente y claro, la gente local, desempleo, la industria. Fíjate que hoy en día, las grandes textileras que teníamos hace 30 ¿Qué tiene años que ver eso con lo que está? no existe. Sí, quería comentarte eso porque es otra Gracias, cosa Carlitos. que vivimos muy de cerca. Bueno, vamos a tener la otra clase para profundizar un poquitico más en este tema del localismo y el globalismo. Sí, Pero ya nos toca cortar porque ya van a empezar el rosario y señor. nos toca entregar el canal. Sí, no. Entonces, les mando un abrazo muy grande a todos. Les agradezco mucho. Gracias por dejarme, por hacer instrumentos para que Dios me ame. Y pues nos vemos dentro de 8 días. Bueno, Bueno,